Hola compañeros, mi nombre es América Viviana Delgado Rodríguez del grupo de cuarto A y yo estoy en el equipo con mi compañero Alejandro, Denise, Abril, Noé y María Estefanía. Y a nosotros nos tocó el tema de herencia postmedeliana. Lo que yo entendí de todo esto es de que después de todos los descubrimientos de Mendel, otros investigadores efectuaron experimentos para ampliar sus trabajos. O sea, después de cada investigador se fueron, ¿cómo se podría decir? Se fueron sacando más experimentos que fueron ampliando los trabajos de cada uno de este mismo investigador. A esta época se le llamó como Edad de Oro de la Genética. Se le llamó así porque fue cuando empezaron a salir más experimentos de todos, fue cuando se hicieron más descubrimientos y pues todo esto conllevó a la Edad de Oro genética y así se le llamó. Los nuevos estudios demostraban que los patrones hereditarios no eran tan simples y directos, o sea que estos no eran tan complejos como se podría decir, en otras palabras, sino que representaban algunas variaciones. A esto se le conoce como que representaban distintos temas de otros tipos. Algunas aportaciones fundamentales de este periodo son: en 1883, Theodor B. Bauer, investigador alemán, demostró que los cromosomas se encuentran dentro del núcleo y contienen las unidades hereditarias que Mendel había denominado elementos-factores. Por otro lado, en 1902, el científico Walter S. Sutton postuló la teoría cromosomática de la herencia, la cual establece que los genes se encuentran dentro de los cromosomas. A todo esto se le llama como genes, que viene siendo como el conjunto de todos estos. El primer subtítulo que vamos a ver son los codominancia. Los alelos pueden determinar ciertos rasgos de forma distinta a las 7 variaciones que observó Mendel. Es decir, es diferente grado, puesto que palabras simples en la vida no todo es negro o blanco, sino de colores. Entre los genes dominantes y recesivos pueden resultar rasgos intermedios o manifestarse ambos. Cuando hay condominancia, ninguno alelo es recesivo y fenotipo de ambos alelos es expresarlo. La dominancia incompleta actualmente se conoce como híbridos que tienen un fenotipo intermedio, como la flor boca de dragón, en la cual el rojo no es dominante, pero el color blanco ni a la inversa, pero sí. Cruzamos flores de dragón rojas y blancas. El resultado son unos ejemplos que nos dan en una imagen que están en la página 86, que cruzaron ambas flores para ver como el genotipo y el resultado de los colores. Y este ejemplo se da en la página 86. El siguiente subtítulo que vamos a ver es la pleiotropía. La pleiotropía se presenta cuando un solo gen afecta varias características. Un ejemplo de estos es el síndrome de Marfan. Esta enfermedad hereditaria se caracteriza por afectar el tejido conectivo. A su vez, afecta el sistema cardiovascular, esquelético, ojos, piel y tejido pulmonar, entre otros. También son altos, con piernas y brazos alargados. Epistasis. En la epistasis es un gen enmascara a otro. Existen distintos tipos de epistasis, pero hablaremos de un tipo que ha usado mucho de ejemplo, el albinismo. Se da por relación entre un gen dominante simple y uno recesivo. El gen recesivo no puede producir una enzima para la producción de melanina. Por lo tanto, una persona que sea homocigota recesiva no tendrá pigmento, aunque sus padres tengan piel oscura. Yo estaré hablando acerca de la herencia ligada al sexo. Thomas Morgan estudió en la Universidad de Columbia en los inicios del siglo XX. Después, en 1915, él publicó una obra la cual fue titulada El mecanismo de la herencia mendeliana.
En esta se interpretaron las leyes de Mendel en términos de la teoría cromosómica. Morgan realizó un experimento con la mosca de la fruta, por ser un insecto con 4 pares de cromosomas, lo que facilita los estudios genéticos. Encontró diferencias entre los cromosomas del macho y de la hembra, pues la hembra tiene 4 cromosomas iguales y el macho solo tiene 3. Observó los cromosomas y ante esto él dijo esto: existen cromosomas que contienen información para los demás caracteres, pero estos no determinan el sexo y se le llama autosomas. También dijo que existen cromosomas que determinan el sexo, llamados cromosomas sexuales, las cuales pueden ser XX en el caso de hembras y XY en el caso de machos. El mecanismo puede determinar el sexo de los animales y del ser humano. El sexo determina el espermatozoide, la fecundación dará lugar a una hembra, pero pues si esto contiene cromosomas Y, se formará un macho. También les daré a conocer acerca de la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es una enfermedad ancestral, o bien es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella. Esta enfermedad se esparció gracias a la consanguinidad entre las familias reales, un gen encargado de especificar que una proteína del plasma es necesaria en la sangre, que la sangre coagule de manera normal, se altera y el alelo mutante hace que no se produzca la globulina antigemofílica. En los varones, si el cromosoma X del par sexual X y tienen un gen mutante, padecerá hemofilia. La mujer, si uno de sus cromosomas del par sexual XX posee un gen mutante, será portadora, pero no se enfermará, ya que cuenta 2 cromosomas. También les daré a conocer, existen 2 tipos de cromosomas, que es cromosoma A, hemofilia clásica, deficiencia de factor V111, y hemofilia B, enfermedad de Christmas o deficiencia de factor 1X. Pues bien, como lo sabemos, con lo visto anteriormente, la hemofilia es un problema hemorrágico y pues las personas con hemofilia no sangran más rápido de lo normal, pero pueden sangrar durante un periodo, se puede decir que más prolongado, y su sangre no contiene una cantidad suficiente de los factores de coagulación. A continuación, les presentaremos qué son los alelos múltiples y la pleiotropía. Primero comenzaremos por los alelos múltiples. Como vemos, en los alelos múltiples existen 2 formas de alelos que determinan una característica. Es aquí donde se manifiestan más de 3 fenotipos dependiendo el número de alelos presentes en la población. Todos los genes tienen 2 alelos que definen rasgos genéticos de los organismos vivos. Un alelo se define como una de las formas específicas de un gen que codifica para una posible fenotipo que puede ser mutante o silvestre. En el patrón hereditario de las leyes de Mendel se presentan 2 fenotipos, en el que se denomina incompleta o herencia intermediaria de 3. Al igual que es como codominicia, en los alelos múltiples se manifiestan más de 3 fenotipos, dependiendo del número de alelos presentes en la población. Cada característica hereditaria es regulada por 2 alelos, en contraste con los alelos múltiples, en los que una característica hereditaria es regulada por más de 2 alelos. Por esta razón, solo se pueden estudiar en poblaciones en donde el número de individuos permite la manifestación de estas características, como los grupos sanguíneos en la población humana en el color del pelaje. Y a continuación, veremos qué es la pleiotropía.
La pleiotropía se presenta cuando solo un gen afecta varias características de ella. Es un tipo de interacción entre genes no alelos que ocurren cuando convíos caminan en un solo gen, provocando la aparición de muchos fenotipos distintos. Comúnmente se considera un solo gen afecta varias características distintas y no relacionadas. La pleiotropía es el fenómeno genético en el cual la expresión de un gen afecta en un individuo la manifestación fenotípica de otros caracteres no relacionados. La pleiotropía significa cambios o muchos efectos. Se podría decir que más efectos que lo que esperado por la expresión de un único gen. También se le conoce como pleiofenia, pero casi no se utiliza este término. El término pleiotropía fue usado por primera vez por una geneticista alemana en el 1910. Planteó el término para explicar la aparición de varios rasgos fenotípicos distintos que ocurren siempre juntos y pueden aparecer correlacionados. Pleiotropía e interacción genética. Cada uno de los fenómenos entre sí. Por ejemplo, en la pleiotropía, solo un gen controla varias características del fenotipo. Y en la interacción de genes, dos o más genes interactúan y controlan un rasgo. Así que podemos decir que la pleiotropía es la inversa de la interacción y genética. Distrofia muscular ligada al cromosoma X. Esto es un trastorno hereditario caracterizado por la debilidad muscular progresiva, que generalmente se manifiesta en los niños varones, y en su mayoría es causado por mutaciones genéticas, es decir, cambios en la secuencia del ADN, que afectan las proteínas de los músculos. Las mutaciones generalmente se heredan, pero en algunos casos ocurren de manera espontánea. Lo que lo produce es un cambio en el gen que provoca la distrofia muscular de Duchenne o de Becker. Se produce en el cromosoma X. Es decir, un niño hereda un cromosoma X de su madre y un cromosoma Y de su padre. Solo el cromosoma X puede tener el gen modificado que provoca la dismorfia. Los síntomas incluyen caídas frecuentes, dificultad para levantarse o correr, gran tamaño de las pantorrillas y trastornos del aprendizaje. En cuanto a los músculos, se presenta dificultad para pararse, anomalías en la forma de caminar, debilidad muscular, pérdida de músculo, acortamiento permanente del músculo. En el desarrollo, un crecimiento lento o discapacidad de aprendizaje. Otros síntomas que son también comunes es el agrandamiento de las pantorrillas, caminar constantemente en puntillas, caídas frecuentes, dificultad para tragar, escoliosis o fatiga. Esta enfermedad no tiene cura, pero la fisioterapia y los medicamentos como los corticosteroides pueden controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. En cuanto a la fisioterapia, se hacen ejercicios de amplitud, de movimiento y de elongación. La distrofia muscular puede limitar la flexibilidad y el movimiento de las articulaciones. Las extremidades generalmente se doblan hacia adentro y quedan fijas en esta posición. Los ejercicios de amplitud de movimiento pueden lograr que las articulaciones sean lo más flexibles posibles. Los ejercicios aeróbicos de bajo impacto, como caminar y nadar, pueden ayudar a mantener la fuerza, el movimiento y la salud general. Algunos tipos de ejercicios de fortalecimiento también pueden ser útiles, pero es importante consultar con su médico primero, ya que algunos tipos de ejercicio pueden ser dañinos. Dispositivos ortopédicos. Los dispositivos ortopédicos pueden ayudar a mantener los músculos estirados y flexibles, lo cual desacelera el avance de las contracturas. Los dispositivos ortopédicos también pueden facilitar el movimiento y el funcionamiento, ya que sostienen los músculos debilitados. Dispositivos de ayudas para el movimiento. Los bastones, los andadores y las sillas de ruedas pueden ayudar a mantener el movimiento y la independencia de la persona que padece la dismorfia. La asistencia respiratoria
A medida de que los músculos respiratorios se debilitan, se puede usar en dispositivo de apnea del sueño para mejorar el suministro de oxígeno durante la noche. Algunas personas que padecen distrofia muscular grave pueden necesitar una máquina que facilita el ingreso y la salida del aire en los pulmones, es decir, un respirador. Soy el alumno Noé de cuarto A y yo les voy a hablar sobre el subtema daltonismo o ceguera del color. La ceguera del color es otro procedimiento ligado al cromosoma X. Se manifiesta por una dificultad para distinguir los colores verde, rojo y a veces los azules. Existen variaciones de esta condición. Los tipos de daltónico tienen una mala percepción de color verde y los tipos protánico tienen una mala percepción del rojo. El daltonismo es una afección en el cual no se puede ver los colores de manera normal. También se conoce como deficiencia de color. En el daltonismo, generalmente la persona no puede distinguir entre ciertos colores. En la retina hay dos tipos de células que detectan la luz. Esas células se le llaman bastoncillos y conos. Los bastoncillos solo detectan la luz y la oscuridad y son muy sensibles a nivel de bajos de luz. Los conos detectan los colores y están concentrados cerca del centro de la visión. Hay tres tipos de conos. Unos detectan el rojo, otros el verde y otros el azul. El cerebro usa la información que envían los conos para determinar el color que percibimos. El daltonismo puede ocurrir cuando un tipo o más de conos están ausentes, no funcionan o detectan un color diferente de lo normal. El daltonismo grave ocurre cuando los tres tipos de conos están ausentes. El daltonismo leve ocurre cuando los tres tipos de conos están presentes, pero uno de ellos no funciona bien, detecta un color diferente de lo normal. Los síntomas del daltonismo. Los síntomas del daltonismo pueden ser desde leves hasta intensos. Muchas personas tienen síntomas tan leves que no se dan cuenta de que tienen deficiencia de color o de que no ven bien los colores. A veces los padres notan un problema solo cuando el niño está aprendiendo los colores. Los síntomas incluyen dificultad para ver los colores y su brillo de la manera usual. No poder notar la diferencia entre distintos tonos de un mismo color o entre colores similares. Esto sucede mayormente entre el rojo, verde o azul y el amarillo. En la forma más grave, el daltonismo no afecta la agudeza visual, la incapacidad absoluta para ver ningún color y ver todo en tonos grises. Se llama acromatopsia. Esta infección es poco común y a menudo está asociada a ambliopia u ojo perezoso, visión deficiente por un ojo en el cual vista no se desarrolla normalmente durante la infancia. Nixtambo, movimientos oculares rápidos involuntarios, sensibilidad a la luz. Y por último sería visión deficiente. Las causas del daltonismo. La mayoría de las personas que tienen daltonismo nacen con la afección. Esto se le llama a una afección congénita. Los defectos congénitos de la visión de color suelen pasar de la madre al hijo varón. Estos defectos se deben a una ausencia parcial o total de los conos o la retina. Los conos ayudan a distinguir los colores rojo, verde y azul. La mayoría de los problemas de la visión de color que aparecen más adelante en la vida son de resultado de una enfermedad, un traumatismo, los efectos tóxicos de algunos medicamentos,
y una enfermedad metabólica o una enfermedad vascular. Los defectos de la visión del color causados por una enfermedad no se entienden también como los defectos congénitos. El daltonismo, debido a una enfermedad específica, a menudo afecta a cada ojo de manera diferente y suele empeorar con el tiempo. La pérdida de la visión de color adquirida puede ser el nervio resultado de daño a la retina o el nervioso óptico. Muchas gracias. Para afinar esta exposición, voy a dar un pequeño repaso o conclusión de todos los temas de la herencia postmendeliana y sus subtemas. El primer subtema es la condominancia. La condominancia significa que ningún alelo puede enmascarar la expresión de otro alelo. Un ejemplo es que el padre tenga un tipo de sangre A y la madre tenga un tipo de sangre B, y que el hijo nazca con un tipo sanguíneo AB. El siguiente subtema es dominancia incompleta. Esto es que a veces un individuo tiene un fenotipo entre ambos padres, porque un alelo no denomina al otro. A continuación, la epistasis. Es la interacción entre diferentes genes al expresar un determinado carácter genotípico. Es decir, cuando la expresión de uno o más genes dependen de la expresión de otro gen. Sucede cuando la acción de un gen se ve modificado por la acción de uno o varios genes. Luego tenemos a la hemofilia. Es un trastorno hemológico hereditario, en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto provoca hemorragias espontáneas después de tener una lesión. Otro de los subtemas es enfermedades ligadas al sexo. Se transmiten de padres a hijos de uno o de los dos cromosomas, X o Y. Luego tenemos a los alelos múltiples. Los alelos A y B son dominantes sobre una persona que es homocigoto. Luego está la pleitropia, múltiples efectos fenotípicos distintos causados por la acción de un solo gen o por varios genes. El daltonismo es una afección en la cual una persona no puede distinguir ningún color. Y por último, la dismorfia muscular. Son un grupo de enfermedades provocadas por defectos de los genes de una persona. Con el tiempo, esta debilidad muscular disminuye la movilidad.